2, 1, grabando. Hola, vamos a continuar con el tema de salud pública respecto a los indicadores de procesos. El primer indicador de proceso son las actividades. Consiste simplemente en contar el número absoluto de acciones o de actividades realizadas. Por ejemplo, el número de atenciones en un consultorio estable, el número de exámenes de Papa Nicolau realizada a las mujeres en edad fértil y que tienen actividad sexual, el número de dosis de vacunas aplicadas en niños menores de 1 año o menores de 5 años, el número de visitas domiciliarias realizadas, etc. Es simplemente contar el número de actividades que se están realizando. Y el otro indicador de proceso son los indicadores de productividad y de rendimiento. La productividad es el número de actividades realizadas por unidad de recursos disponible por unidad de tiempo, mientras que el rendimiento es el número de actividades realizadas por unidad de recurso utilizado. A veces estos dos indicadores coinciden, pero a veces hay diferencia. Respecto a los indicadores de procesos, el primer indicador de proceso es el uso y pueden ser dos tipos de indicadores. El primero es la intensidad de uso, es el número promedio de servicios recibidos en un periodo de tiempo determinado y se va a calcular dividiendo el número de unidades o de servicios o de actividades por el número de usuarios de estos servicios o de estas actividades. ¿No? Se obtiene la intensidad de uso al colocar en el numerador, por ejemplo, el número de atenciones realizadas y en el denominador el número de personas atendidas. La extensión de uso es la proporción de la población que usa un servicio en un periodo de tiempo determinado y se obtiene al dividir el número de personas atendidas, que vendrían a ser los usuarios, sobre la población de referencia. Entonces es la proporción de la población que hace uso de un servicio en un periodo de tiempo determinado. Son indicadores de proceso. El otro indicador de proceso es la utilización. Es la relación que existe entre el recurso utilizado y el recurso disponible para realizar una actividad en una unidad de tiempo. ¿Cómo se obtiene? Al colocar en el numerador, por ejemplo, el número de días de camas ocupadas, en el denominador el número de días de camas disponibles. Esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el porcentaje de ocupación de camas. Los indicadores de proceso. El primer indicador de proceso es la calidad. La calidad es una combinación de características humanas y tecnológicas que deben de tener los servicios. La calidad técnica se define en términos de 4 variables. Primero, la integridad, es decir, debe de satisfacer todas las necesidades del usuario. Segundo, los contenidos. Debe de hacerse todo lo que se debe de hacer en cada caso. Tercero, la destreza, es decir, debe de hacerse bien lo que se debe de hacer. Y cuarto, la oportunidad, es decir, hacer a tiempo lo que debe de hacerse. Estas son las 4 variables de la calidad técnica. Y la calidad humana, que vendría a ser la calidez, que es la percepción que tiene la población de cómo ha sido atendido en el servicio de salud
por el personal que trabaja en estos establecimientos. Los indicadores de resultado. El primer indicador de resultado es la cobertura, que es la proporción de la población objetivo que recibe la atención. Aquí vemos un ejemplo: el número de niños vacunados sobre el número de niños susceptibles, esto multiplicado por 100. Esto me va a dar la cobertura de niños vacunados. La eficacia es el logro de los objetivos del programa sobre los usuarios del mismo. Un ejemplo: el número de quejas atendidas sobre el número de quejas recibidas multiplicado por 100. La eficiencia es el logro de los objetivos del programa al más bajo costo. Se obtiene al hacer la relación entre los costos y los efectos del programa. Se coloca en el numerador el costo del programa, en este ejemplo de capacitación, y en el denominador el número de trabajadores capacitados. Los indicadores de impacto. Los indicadores de impacto son resultado de las acciones del programa sobre la población objetivo. Los indicadores de impacto se van a obtener a mediano o a largo plazo, es decir, de 3 a 5 años, mientras que los indicadores de resultados se obtienen usualmente durante un año. Esa es una de las diferencias entre los indicadores de resultado y los indicadores de impacto. Los indicadores de impacto, en general, podemos utilizar cualquiera de las tasas, ¿no? Las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas, etc. Cualquiera de las tasas se pueden utilizar como indicadores de impacto. Y el otro indicador de impacto es la efectividad. La efectividad se define como el resultado de las acciones sobre la población objeto de los mismos. Esta efectividad se calcula por la diferencia de tasa de años diferentes o con el porcentaje de reducción de las tasas durante un periodo de tiempo determinado. Aquí le ponemos, por ejemplo, la efectividad de un programa sobre la mortalidad infantil. En el numerador colocamos la mortalidad infantil en el año 1985 menos la mortalidad infantil del año 1990 sobre la mortalidad infantil del año 1985. Esto lo multiplicamos por 100. Entonces la mortalidad en el año 85 fue 95 por cada 1000 niños nacidos vivos, menos la mortalidad en el año 90, que es 85, sobre la mortalidad infantil en el año 85, que fue de 95. Haciendo este cálculo, vamos a obtener una efectividad de 10.5%. ¿Qué significa? Que en este periodo de tiempo, del año 1985 al año 1990, la mortalidad infantil se ha reducido en un 10.5%.